ya después del intervalo arrancar más derechito. Básicamente vamos a trabajar con esta nueva parte que es nueva relativamente, o sea, hace 3 o 4 cuatrimestres hicimos un cambio en cómo damos los temas, y antes era el primer tema. Ahora paso a ser, no sé, el quinto, sexto. Y este tema está definido como estado de tensión, y vamos a ver de qué se trata. ¿Está bien? A ver, voy a ir un poco más derecho esta vuelta, así, pero cualquier cosa me paran y lo vamos charlando. Pero básicamente lo que nosotros hicimos hasta ahora, como ya lo repetí bastante cuando analizamos la teoría de Jurafsky y el centro de corte, donde vimos todas las ecuaciones de equivalencia, nosotros con las ecuaciones de equivalencia pudimos relacionar el esfuerzo normal, que sea igual a la integral de las tensiones en dirección X por diferencial X. También pudimos trabajar con el momento I, es igual a la integral de sigma X por Z por diferencial X. Acá vamos a hacernos una sección, así tenemos una referencia y no tenemos duda de qué estamos hablando. Hacemos los ejes, I y Z. Entonces, si seguimos, después tenemos MZ, es igual a la integral de menos sigma X por I por diferencial, acá el diferencial área y me corrigió, diferencial área, diferencial área, diferencial área. Después tenemos QI, que es igual a la integral de tau XI por diferencial área. QZ es igual a la integral de tau XZ por diferencial área. Y por último teníamos MX, que era igual a la integral de tau XZ por I menos tau XI por Z por diferencial área. Entonces acá teníamos todas las ecuaciones de equivalencia, donde podíamos relacionar perfectamente las solicitaciones con las tensiones. ¿Está bien? Entonces, en función de esto, ahora yo les pregunto, y en este punto de acá, que está por acá, ¿cuáles son las tensiones? ¿Y ustedes qué me tendrían que decir? O sea, esas tensiones en ese punto, ustedes las pueden ir calculando con cada una de estas. O sea, si tengo un esfuerzo normal, yo sé que voy a hacer lo siguiente. A ver, voy a bajar y nos vamos a quedar con las expresiones, que ya las conocemos. Pero lo que voy a hacer es, si yo tengo un esfuerzo normal, voy a hacer esto ahora en 3D. El esfuerzo normal, y siguiendo más o menos el punto ese que había marcado, yo sé que las tensiones debido a ese esfuerzo normal, que lo supongo de tracción, voy a suponer todo positivo, tienen una pinta así. Son constantes, son normales a mi sección, y son así. Entonces el puntito que lo tenía por acá, tiene una tensión normal sigma X, que vale, bueno, ustedes ya saben calcular las tensiones debido al esfuerzo normal. Ahora, si yo tuviese también un momento, las tensiones que genera ese momento, también supongo un momento ahí positivo, van a tener esta pinta. ¿Está bien? Donde hasta la línea neutra va a comprimir para un lado, no sé, así, y traccionar para el otro. O sea, que también pueden, para el puntito que teníamos por acá, determinar que el momento genera una compresión, una tensión normal de compresión. Lo mismo pueden hacer con sigma X debido a un MZ. ¿Está bien? Y también, para una sección del tipo rectangular, también pueden suponer cómo es el volumen de tensiones de Jurafsky, que va a ser una cosa así. ¿Está bien? Y suponen que es constante en el espesor. ¿Está bien?
Tenemos Jurafsky que va para abajo. Pero estas tensiones de acá son tangentes. Y estas tensiones que están acá son normales. Entonces, hasta acá, nada, podemos determinar de alguna forma cuál es la tensión que se genera en este puntito de acá. Pero si yo lo quiero hacer más global, yo puedo hablar que de un determinado punto puedo definir un estado de tensión, un tensor de tensiones. ¿Eso qué quiere decir? Esto ahora ya se va a poner un poquito más complicado. Pero el hecho de conocer un tensor de tensiones en un determinado punto, por ejemplo, este es el punto A, el tensor de tensiones en el punto A, en primer lugar, para ir en orden, un tensor de tensiones, es ver qué le pasa a un punto en cuanto a las tensiones a las que está solicitado, tengo que definir una terna. Porque si ustedes se fijan, todas las tensiones que fui calculando con Jurafsky, con San Benán, con Carolina Abierto, lo que sea, había ternas metidas en el medio. Entonces, cuando hablo de un tensor de tensiones, tengo que hablar de una terna. En este caso voy a hablar de la terna X y Z. Entonces, conozco la terna X y Z o la propongo. El tensor de tensiones en el punto A, en la terna X y Z, implica, ahora vamos a ver, vamos a ir avanzando, conocer el tensor de tensiones en ese punto A implica conocer la tensión, ¿se ve el buen amarillo? No, medio feo, ¿no? Tensión asociada a los infinitos planos pasantes por el punto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les pregunto, ¿cuál es la tensión en el plano X del punto A? Ustedes me podrían llegar a decir que vale esto menos esto de acá. ¿Está bien? Para esa altura. O sea, la tensión en el plano X, en dirección X, es esto 1 menos 2. Lo pueden calcular, o sea, pueden conocer la tensión asociada al plano X en una dirección X. Pero la realidad es que en el plano X, digamos, este es el punto A, y el plano X que pasa por ese punto A es esta sección de acá. Entonces, no solo ese punto va a tener tensiones normales, sino que va a tener tensiones tangenciales, o sea, va a tener una tau X, Z, que no sé, vamos a poner un valor acá cualquiera, que vale 2, que vale 3, perdón. Entonces ustedes van a poder definir para ese plano, que es el X, con el que siempre trabajamos, cuáles son las tensiones asociadas a ese plano. ¿Está bien? Ahora, si yo digo, bueno, quiero conocer cuál es el tensor de tensiones asociado a ese punto, implica que puedo elegir cualquier plano, que no sea necesariamente el X, y también determinar cuáles son las tensiones que pasan, a las tensiones asociadas a ese plano cualquiera. O sea, yo puedo agarrar ese punto A y decir, bueno, y para un plano que pasa así, perpendicular, ¿cuáles son las tensiones asociadas a ese punto? ¿Está bien? O sea, el concepto de tensor de tensiones es mucho más grande de lo que venimos trabajando hasta ahora. Pero en definitiva, ustedes lo que tienen que saber es que para definir ese tensor de tensiones, lo que necesitan es conocer las tensiones asociadas a 3 planos pasantes por ese punto. Y esos 3 planos tienen que ser perpendiculares entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el tensor de tensiones va a ser una matriz de 3 por 3, que en realidad es un tensor, es un ente matemático, es algo más complejo, pero nosotros lo vemos como una matriz, que es, se va a amarrar de la siguiente forma: sigma x, tau xy, tau xz.
Esto que está acá son las tensiones asociadas a un plano X. Tau y X, sigma y tau y Z. Esto que está acá son las tensiones asociadas a un plano Y. Tau ZX, tau ZI, sigma Z. Estas son las tensiones asociadas a un plano Z. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá nos permite calcular cuál es la tensión asociada a cualquier plano pasante por ese punto. Esto de acá es el plano A. El punto A, perdón. ¿Está bien? Dije un montón de cosas y no hubo mucha ida y vuelta para poder cerrar esta idea antes del intervalo. Pero fíjense, yo lo que digo es, yo quiero conocer el tensor de tensiones en un punto. Para conocer el tensor de tensiones en un punto, tengo que conocer esta matriz. Esta matriz de acá. Y conocer esta matriz implica conocer las tensiones asociadas a tres planos perpendiculares entre sí, pasantes por ese punto. En este caso, esas tres tensiones, esos tres planos son el plano X, el plano Y y el plano Z. Entonces, si yo conozco el tensor de tensiones en el punto A y lo multiplico por la dirección de la normal del plano que yo quiera, puedo conocer cuál es la tensión asociada a ese plano. O sea, yo digo, bueno, la normal X, multiplicada por el tensor de tensiones en el punto A en X y Z, me va a dar lo que está acá. Sigma X, tau XY, tau XZ. ¿Cuánto vale la normal del plano X? La normal del plano X está en coordenadas X y Z y vale 1, 0, 0. Siempre las direcciones de los planos, de las normales de los planos a los cuales yo le quiero calcular la tensión, son versores. Entonces, eso quiere decir que el módulo de la normal esa vale 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, de alguna forma, si yo ahora quisiese armar el tensor de tensión del punto A del ejemplito que estábamos haciendo, ustedes pueden calcular a través de todo lo que estuvimos viendo, digamos, y lo saben hacer, cuánto vale sigma X y cuánto vale, en este caso era tau XZ. ¿Y tau XY cuánto vale para ese punto? En principio, por los esquemas que hice, vale 0. ¿Está bien? Entonces, antes de irnos al intervalo, veamos si podemos completar el tensor de tensiones del punto A, X y Z para el ejemplito que hice antes. Entonces, el valor sigma X lo pueden calcular. El valor, a ver, vamos a ver si esto me sale. Me salió otra vez, así que no debería tener problemas nuevamente. Hago así. Así. No, casi. Voy para atrás, ahí. Hago así. Ahí. Así, tac. Copy. Y lo tiramos acá abajo. Paste. Ahí está. Entonces, fíjense, sigma X lo pueden calcular. Supongamos que tenemos estas tres tensiones nada más, estos tres volúmenes. Tau XY vale 0 y tau XZ la pueden calcular. ¿Y cuánto vale? Ahora sí les pregunto y ya nos vamos a intervalo. ¿Cuánto vale tau IX? Que digamos, quiero armar esta columna ahora. ¿Cuánto vale tau IX?
Bueno, 0. ¿por qué? ¿Por qué, Jair? ¿Por qué, Álvaro, 0? Dale así, no intervalo, yo también quiero descansar. ¿Por qué vale 0? Por Coggi. Ahí lo Por dijo Álvaro Coggi. también. Perfecto, o sea, vale por Coggi. Digamos, esto estamos analizando un punto donde se cumple todo lo que veníamos trabajando. O sea que si yo tengo tau x y tengo tau y x, yo sé que valen lo mismo. La dirección sé que convergen a una arista o las dos se van de la arista. Entonces vale 0. Y sigma i, para este esquema que está acá, vale 0 y después de intervalo vamos a reforzar un poco más. Y tau, acá sería tau y z también vale 0. Después lo vamos a reforzar. Acá va tau zx, que por Cauchy vale tau zx. Acá va tau iz, que vale 0 por Cauchy, si este vale 0, este vale 0. Y acá va sigma z, que vale 0. Entonces fíjense que lo que armé, así un poco apurado, es cuánto vale el tensor de tensiones en el punto A para el ejemplo que acabo de hacer. Y eso nos permite, y nos vamos a intervalo, conocer cuánto vale la tensión asociada a cualquier plano pasante por ese punto A. ¿Está bien? La herramienta de tensor de tensiones, por ahora parece algo, ¿para qué quiero saber las tensiones asociadas a cualquier plano? Va a tener mucha importancia porque hay planos que generan que esas tensiones sean máximas, y esas tensiones máximas va a haber que chequear que no rompan mi estructura. ¿Está bien? Entonces, con esa introducción, nos vamos a ir a intervalo, vamos a volver 8:53, y Álvaro va a pasar música nuevamente, como corresponde, y ya le voy a permitir que haga eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser compartir la presentación y vamos a ver un poco lo que mostré en el pizarrón, pero ahora vamos a hacer la presentación y a ver si nos ubicamos un poco más en las ideas que quise ir indicando. Bien, a ver, ¿estamos ahí? Es así, esto es así y va. Bien, ¿están viendo la pantalla full screen? Sí, Ari. Bien, buenísimo, gracias Emilia. Entonces, lo que quise ir marcando antes del intervalo un poco es el tema este de estado de tensión, donde nosotros vamos a analizar qué es lo que sucede en un determinado punto del espacio que corresponde a una sección o parte de una estructura nuestra, y cuáles son las tensiones asociadas a los distintos planos que pasan por ese punto. ¿Está bien? Entonces, acá cuando nosotros hacemos un cubo elemental, que es esto que está acá, y definimos 3 secciones, por ejemplo, la sección, dirección x1, x2 y x3, que corresponden a las normales del plano x1, del plano x2 y del plano x3, este cubo en realidad es una representación del análisis de las tensiones asociadas a estos 3 planos pasantes por este punto. No es que estoy en otro lugar. Estoy analizando las tensiones asociadas a los distintos planos x1, x2 y x3 que pasan por el punto 0. ¿Está bien? Y después lo que vamos a hacer va a ser transformar, digamos, estos planos x1, x2 y x3 en otras direcciones, y vamos a ver que las tensiones asociadas a estas nuevas direcciones, las tensiones asociadas a estos nuevos planos, van a ser distintas. ¿Está bien? Van a tener otros valores, pero siempre vamos a estar hablando del mismo punto. ¿Alguien tiene alguna duda de la introducción? Lo que yo quiero que entiendan es que yo tengo un punto y quiero ver cuáles son las tensiones asociadas a un plano que pase por ese punto. Y para poder hacer eso, tengo que conocer el tensor de tensiones de ese punto. ¿Está bien? Bueno, va a estar ahí. Entonces, el repaso teórico de la primera parte es algo que yo ya estuve comentando, que nosotros ya de axil sabemos calcular las tensiones X, de flexión también sabemos calcular las tensiones X, siempre
en el medio estaba las ecuaciones de equivalencia, también por torsión, las tau de torsión, que pueden ser tau xy o tau xz, las tau de corte, que pueden ser tau xy o tau xz, y en definitiva lo que vimos hasta el intervalo es que nosotros podíamos definir un tensor de tensiones para un determinado punto de mi sección que tenía toda esta estructura. Toda esta estructura, digamos, una matriz de 3×3. Pero lo que vimos, para el caso particular que yo hice, es que todo eso se redujo a algo bastante más sencillo, que en particular en nuestro caso que hicimos, esto también valía 0 y esto también valía 0. Y quedaba algo así de sencillo. Y eso lo voy a remarcar ahora, porque es importante que hagan esa diferencia, porque después vamos a volver a trabajar con tensor de tensiones, después va a ser dentro de 2 semanas, no va a ser mucho tiempo más, pero vamos a volver a trabajar con tensor de tensiones en estructuras que nosotros venimos analizando, y siempre van a tener una pinta de este estilo. Siempre va a tener una pinta de este estilo. Entonces, globalmente, si yo hablo de un tensor de tensiones, ustedes tienen que meter en su cabeza que están hablando de, bueno, de un determinado punto, tengo que conocer una matriz de 3×3. Pero ahora, cuando ese punto pertenece a un punto de una de mis barras que vengo analizando en esta materia, esa matriz de 3×3 va a seguir siendo una matriz de 3×3, pero esta partecita de acá siempre va a ser todo 0. Y acá puedo tener valores distintos de 0. ¿Está bien? Entonces quiero que veamos eso. ¿Por qué pasa eso? A ver, nosotros vamos a dibujar nuestra barra. Hacemos así. Bueno, está así. Uy, me olvidé que acá no se puede hacer eso. Hacemos así. Esta es nuestra barra. Dibujamos los ejes de mi barra. Hacemos así. X, Z e Y. Y acá le dibujamos una carga. Vamos a poner otro color. Y acá digamos que tengo un apoyo acá y un apoyo acá. Entonces, si nosotros tenemos el tensor de tensiones, y le dibujo acá sigma X, tau XY, tau XZ. Esta parte voy a tener que repetir muchas veces esto, pero bueno, es lo que nos toca. Tau IX, tau así, tau IZ, tau ZX, tau ZY y sigma Z. Entonces, fíjense, en particular quiero analizar estos 4 de acá, que son los que dije que siempre valen 0 en nuestras barras. Entonces, ¿por qué siempre sigma I vale 0? Porque sigma I, fíjense que es una tensión normal, o sea, sigma es una tensión normal, y en dirección I. Entonces, si yo agarro un punto de mi barra, o sea, por ejemplo, corto por acá, y lo hago acá. Este plano que corté es un plano X, ¿no? Porque es un plano que tiene normal X. Pero si ahora yo agarro otro plano y lo corto, no sé, así, y lo pongo acá, es un plano Y. ¿Está bien? Entonces, para cualquier punto de mi barra, yo dije que vale siempre 0. Si ustedes agarran esta estructura, que son las que analizamos nosotros, en algún momento vemos alguna tensión que sea sigma I, ¿hay alguna carga de las que nosotros analizamos, que sea puntual o distribuida o lo que quieran, que genere una tensión I? ¿Hay o no hay? No. Alguien que me diga que no, porque si no siento que todavía no volvieron de intervalo. No hay. Perfecto. Yo ahí tengo una duda. Ahí está, bien, Leandro, dale. Se me ocurriría pensar en si tengo un corte en I. O sea, entiendo que vos decís que no
pero si yo pienso un corte en I, digo, si ahí podría llegar a tener un Bien, sigma bien, I. está bien tu duda. O sea, vos decís, ahora voy a poner un corte acá, un corte en dirección así, decís vos. ¿Está bien? Si vos haces un Claro. corte en esa dirección, estamos de acuerdo que esta estructura es como que se va a pansear así para afuera en 3D, ¿no? Sí. Entonces, eso que está ahí, que se pansea para afuera, después nosotros sabemos que este corte I te genera un MZ, ¿no? Y ese MZ ya sabes que lo que genera en realidad son sigma X, que son tensiones que están en esta dirección X. O sea, son como muchas cosas en un solo gráfico, pero está bien. O sea, el corte I te va a generar tensiones normales, pero esas tensiones normales van a estar en el plano X. Van a ser, sí, van a estar en el plano X, normales a X. Pero en ningún momento vas a tener tensiones que sean sigma I. O sea, tensiones que en la dirección I tengan, digamos, tensión normal. Ahora, a ver cómo lo podemos llevar. Bueno, a ver, te lo llevo a algo más sencillo. O sea, todo lo que estamos viendo hasta ahora está vinculado a través de las ecuaciones de equivalencia. ¿Está bien? Entonces, si vos te fijás, cuando haces esfuerzo normal, MI, MZ, o sea, haces todas, en todos los casos, pongas la carga que pongas, de las que venimos trabajando nosotros y trabajando con la estructura de barras, en ningún momento te aparece sigma I. O sea, te lo estoy justificando de una forma medio justificando de algo que ya te dijimos antes, pero en ningún momento, digamos, todas las solicitaciones que vos analizás y sabés que te pueden generar tensiones normales o tangenciales, induce que algo de esa carga la está tomando un sigma I, cosa que después vos hagas una integral y te dé un sigma I. Quizás la primera vez que lo ves todavía no te termina de cerrar, pero créeme que para estructura de barras, sigma I vale 0. ¿Está bien? Ok. Pero lo seguimos viendo. De la misma forma que sigma I vale 0, si yo ahora hago un plano, o sea, hago estos los planos para que vayan viendo cómo se trabaja de esta forma. Si hago un plano así tiene normal Z, un plano, el violeta, tiene normal I. De vuelta, cuando hago el plano con normal Z, o sea que es un plano Z, en cualquier punto de mi estructura, no tengo ninguna, nunca voy a tener una tensión que vaya para abajo. Una tensión normal sigma Z, o sea que este valor vale 0 y este valor vale 0. Siempre, en estructura de barra. Entonces, cuando le pidamos, che, calculame tensión de tensión en determinada barra, ya saben que estos siempre valen 0. De vuelta, acá, quizás, Leandro, para este gráfico que hice, vos creo que estás seguro, bueno, o digamos, si te lo hubiese preguntado, me hubiese dicho más fácilmente que esto siempre vale 0. O sea, porque ves que este corte, en realidad, después con las ecuaciones de equivalencia, lo que está generando son tensiones tangenciales en el plano X. ¿Está bien? Tensiones tangenciales en el plano X y tensiones normales en el plano X debido al momento Y. Pero en ningún momento te genera tensiones sigma Z. O sea, no se generan tensiones en ese sentido. Acordémonos que estamos usando la hipótesis de Bernoulli-Navier, o sea, y es una barra esbelta, o sea que las dimensiones de la sección son más chicas que la longitud de la barra. Hay varias cosas metidas en el medio, si no, es como que podrías intuir que, bueno, sí, si está comprimiendo, si lo ves así en 0. ¿Está bien? Pero para nuestros efectos de todo lo que venimos trabajando, siempre vale 0. Tanto sigma I como sigma Z. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo algo con los planos que estoy haciendo o estoy... o quedaron ya con flexión variable, ya quedaron... No, sí, se entiende. Ok. Y bueno, haciendo análisis similares, tau IZ y tau ZI también valen 0. O sea, en ningún momento voy a tener tensiones para un plano I
que tenga dirección Z, o para un plano Z que tenga dirección Y. ¿Está bien? Esto vamos a ponerlo acá, esto es sigma Z y tau ZI, y esto es sigma I y tau IZ. Otra cosa importante que la vamos repasando. Fíjense que yo dije que esta primer columna estaba asociada a un plano X. Entonces, quiere decir que tau XY, esto es algo que el otro día me había corregido, creo que Laura, tau XY es tau en el plano X con dirección Y. Y tau XZ, tau en el plano X con dirección Z. ¿Está bien? Entonces, para que tengan claro esa idea. Bien, hasta acá una duda, porque pongo volver y esta imagen se borra y no puedo volver. Pero básicamente quería introducirles a que si trabajamos con barras, el tensor de tensiones se hace mucho más sencillo. Bien, voy a seguir. Entonces, tenemos el tensor de tensiones para una barra. Y ahora vemos un tensor de tensiones de los que llamé genéricos, donde hay de todo. ¿Está bien? Entonces, en ese tensor de tensiones que hay de todo, yo definí un tensor de tensiones justamente, y definí la normal de un plano que se define con los cosenos directores. ¿Está bien? Ustedes tienen que tener una terna, que es X y Z, donde definen cualquier dirección de la normal de un plano, y ustedes pueden saber que el ángulo que forma X con la dirección esa es alfa, el ángulo que forma Y con la dirección esa es beta, y el ángulo que forma esa dirección con Z es gamma, siendo esta la normal del plano, por ejemplo el plano pi, y con eso ustedes pueden saber cuál es la tensión asociada a un plano pi. ¿Está bien? Conociendo el tensor de tensiones de ese punto y la normal de ese plano pi. Y ahí, en ese caso, conocen cuál es la tensión asociada a ese plano pi, que es un vector. ¿Está bien? Ustedes hacen una matriz por un vector de 3×3 por un vector de 3×1 y les da un vector de 3×1. O sea, les da un vector. ¿Está bien? A ver, voy a borrar acá. Y fíjense, esto es de vuelta mi cubito elemental donde ven, digamos, cómo sería el equilibrio de este cubito. Donde tenés tensiones X, Y. Bueno, acá las tau, en vez de llamarlas tau, las llama sigma, pero le pone sigma XY y sigma XZ. Y si me voy un diferencial X para un lado, tengo los delta. Nada, acá es todo el equilibrio diferencial que no me voy a meter ahora, pero sí es importante ver el tema de la posibilidad de definir la normal de un plano. Entonces, fíjense, como dijimos antes, por el teorema de Cauchy, las tau XZ y tau ZX son iguales, de la misma forma con las otras direcciones. Entonces, esto que era una matriz donde tenía que conocer 9 componentes, ahora tengo que conocer 6 componentes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque el tensor de tensiones siempre es una matriz simétrica. ¿Está bien? El tensor de tensiones siempre es una matriz simétrica y es algo muy importante. Entonces, si yo tengo mi tensor de tensiones y lo multiplico por la normal de un plano, tengo la tensión asociada a ese plano. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Porque siento que estamos medio jugados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer mis ejes. Vamos a poner X, Z
e I, para hacer terna derecha. Y voy a definir acá, este es mi puntito 0, que digo, bueno, conozco el tensor de tensiones. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, quiero conocer la tensión asociada a este plano, que tiene esa normal, que es la normal pi. Entonces, esto es así, este es el plano pi, y quiero conocer cuál es la tensión asociada a ese plano. Ustedes lo que tienen que hacer, para conocer cuánto vale ρ pi, tienen que hacer el tensor de tensiones en el punto 0 de X y Z por la normal unitaria del plano pi. Ahora les pregunto, esta tensión ρ pi, que es una tensión que es un vector, ¿conocen cuál es la dirección de esa tensión? ¿O puede dar cualquier cosa? ¿O no? Ayúdame un poco, está muy silenciosa esta clase. O sea, así a primera vista no, pero si tenés todas las tensiones, lo puedes llegar a calcular. O sea, sería como la sumatoria de todas las tensiones, ese ρ pi en ese punto, ¿o no? Algo parecido, pues es un vector, ojo. O sea, vos, a ver, lo que dijiste es un punto importante a tener en No, cuenta. sí, hablé suma de los vectores tensión. No, Si no, vos para sumás todas las... Yo lo que digo es, el ρ pi este de acá va a tener... sí, uy, no me digas. Qué bronca me da este whiteboard. No lo voy a usar más, no lo voy a usar más. Me calenté. Discard, chao. Vamos a usar el... No me digas que lo cerré. Uy, lo cerré. A ver. Ah, no, joya, listo. No, sí, no lo voy a usar más porque si no... Perdone. Bien, hago rápidamente X, Z, e I, N pi, el plano pi, y dije que ρ pi es igual a tensor de tensiones por N pi. Y yo lo que pregunté es, este era el punto 0. Ese ρ pi, que es la tensión asociada al plano pi, que es el que estoy marcando acá, ¿qué dirección tiene? Esto de acá es un vector. ¿Qué dirección tiene este vector? Entonces vos decís que depende... Si lo divido... Sí, Juan. Si lo divido por el módulo, tengo el versor. La dirección. Claro, o sea, bien, o sea, si vos querés conocer la dirección... No sé si era esa la pregunta. No, pero está bien lo que decís. O sea, si yo quiero conocer la dirección de la tensión asociada al plano pi, puedes hacer ρ pi dividido el módulo de ρ pi. Está bien. Entonces, ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuál es esta dirección de acá? ¿La conozco? O sea, la puedo calcular de esta forma. Pero si la quiero graficar, ¿tengo que esperar a hacer todos los cálculos o ya la puedo graficar de una? Esa es la pregunta. Está en la dirección de la normal, porque es la proyección de la matriz sobre la normal. Ahí quería que caigas. No, porque no es así. Porque acordate que esto de acá es una matriz de 3×3. Si esto de acá fuera un vector, lo que vos dijiste está correcto y ahora lo vamos a usar esa herramienta. Pero en este caso, estás de alguna forma encontrando cuál es la tensión asociada a esa normal del plano, lo estás de alguna forma proyectando, entre comillas, pero no puedes decir que la tensión ρ pi está en esta dirección. La tensión ρ pi va a estar en una dirección cualquiera. Por ejemplo, esta de acá. No, esta no me gustó. Esta de acá. ρ pi, o sea, la tensión total, digamos, el vector asociado al plano pi, tiene una dirección que no conozco. En principio no la conozco y no la puedo saber. Digo, genéricamente no la conozco.
¿Está bien? Pero lo que a mí me interesa saber, y es donde vamos a trabajar, efectivamente es cuál es de esta tensión ρ⍴ la que se proyecta sobre la normal de mi plano. Y también me interesa saber de este ρ⍴ cuánto se proyecta propiamente en el plano π. O sea, acá. O sea, me gustaría conocer cuánto vale esto de acá, que lo voy a llamar tau π, y cuánto vale esto de acá, que se llama sigma π. ¿Se entiende? O sea, yo inicialmente tengo un plano. De ese plano quiero conocer la tensión asociada. Y esa tensión asociada me puede dar en cualquier dirección, genéricamente. No lo sé dónde va a quedar. Pero sí sé que a mí lo que me interesa, para después hacer mis cuentitas y poder analizarlo un poco más, es conocer de esa tensión del plano π, cuánto es normal, esa tensión, cuánto es normal al plano y cuánto es tangencial a ese plano. Por favor, díganme si alguien me siguió, porque si no, Sí, va a ser sí. una clase complicada. ¿Qué decís, Juan? No, que te seguí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien. Pero pará, Ari, o sea, vos me estás diciendo que si yo tiro, por ejemplo, este plano pi, me va a dar un valor de tensión. O sea, no un valor de tensión, sino una dirección y un módulo. O sea, un vector asociado de tensión. Sí. Pero si yo tiro un plano pi distinto, ¿qué onda? O sea, ¿me va a dar el mismo? Claro, bien. Me parece que bueno, ¿alguien le quiere ayudar a Marcos? Porque yo tengo la respuesta, pero no estoy seguro. Pero me gusta la pregunta de Marcos. Y se me ocurre que no, porque Ah. te cambia la dirección del plano. Claro, o sea, Exactamente. por eso la importancia de la herramienta, digamos, de conocer el tensor de tensiones de ese punto. Porque, como dice Bueno, Marcos, ahora, a una sí, hace pregunta. pregunta, pues si no esto se hace complicado. Vamos. El tensor de tensiones en ese punto sí va a ser siempre el mismo. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, el tensor de tensiones siempre va a ser el mismo, pero asociado a una determinada terna. Ojo con ese aspecto. O sea, si vos tenés un punto... O sea, el tensor de tensiones es una matriz. O sea, no puede cambiar. Pero no va a cambiar porque está asociado a una terna. Sí puede cambiar si le cambiás la terna a ese tensor de tensiones. Pero un punto Claro, tiene un único sí, tensor de sí, sí. tensiones. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, Y ahora... esa tensión... yo seguía con otra pregunta. No sé si querés seguir, si no... No, bueno, dale, tirá una más, dale. No, digo, para entender bien, digamos, el concepto de esa tensión que estamos calculando, ¿qué representaría? O sea, ¿qué sería? O sea, de todo lo que venimos viendo, ¿cómo lo relaciono con todo lo que le venimos viendo de flexión, corte? ¿Es la misma tensión? Bueno, eso va a estar un poco asociado a que nosotros, cuando teníamos, vamos a seguir la línea de Marcos, si nosotros hacemos acá nuestra viguita, nosotros cuando hablábamos de sigma x, de tau xy y de tau xz, fíjense que estamos hablando indirectamente, ahora que lo estamos asociando a algo más global, a tensiones en el plano x. O sea, ustedes agarraban cualquier punto de a una determinada longitud, por ejemplo, a una longitud L, y venían acá, vamos a hacer los ejes, X, Z e Y, y lo venían ahí, a esta longitud L, y lo que hacían es poner un plano X. O sea, le estoy diciendo, ahora ya con el diario de ayer, pero ponían un plano X, y de ese plano X, para un determinado puntito que estaba por acá, ustedes eran capaces de determinar cuánto valía sigma X, cuánto valía tau XZ y cuánto valía tau XY. No importa cuáles son las cargas, pero tenía todas esas tensiones. Entonces, ustedes acá lo que hacían era calcular la tensión ρx, el vector ρx, que tenía estas tres componentes,
porque estaban trabajando con un plano X. Pero lo estaban haciendo sin saber lo que estaban haciendo. Ahora, a partir de hoy, si yo le digo, bueno, este punto tiene un determinado tensor de tensiones, en vez de calcular directamente esto, ustedes pueden agarrar el tensor de tensiones, multiplicar por la normal del plano X y encontrar cuánto vale ρx. ¿Está bien? Siempre trabajando en coordenadas X y Z. No sé si Marcos eso quería que vaya o... Sí, sí, sí. Y fíjense que para la misma viga ustedes podrían analizar cualquier plano de corte. O sea, imagínense que están analizándole ese punto que marcó Ari. Podrían analizar con ese tensor de tensiones cualquier plano de corte y hallar las tensiones asociadas a cualquier plano de corte que te equilibren las fuerzas externas que tengas. Exacto. Muy bien. Entonces, dicho eso, a ver si acá me sale también esto, o ya demasiado. Ya creo, pero voy a hacer algo bien cabeza, voy a hacer un recorte de recortes y me voy para otro lado. Así puedo trabajar con esta idea. Ahí. Queda un poquito chiquito, ¿no? Pero... Tengo otra pregunta. Dale, me gusta, ahí está. O sea, no sé si... ¿Sobre esto o sobre lo que vimos recién con Marcos? No, sí, es sobre esto, Dale. pero si vos agarrás el plano X, si vos sumás vectorialmente tu tensión normal y tus tensiones tangenciales, te daría ese ρx, ¿no? Ese vector en el plano X. Sí. Ahora Ojo, es vector asociado al plano X, pero no es vector en el plano X. O sea, no se encuentra en el plano X. No, ya sé, va a tener una dirección que va a estar asociada a esos tres vectores. Pero va a ser, digamos, el ρx de ese plano. Sí. Ahora, si vos cambiás el plano, lo que estamos tratando de buscar ahora es cuál es el ρ asociado a un plano cualquiera. Pero sí, por ejemplo, el pi. Claro, pero ese vector que yo calculé al principio, ese ρx, sí, ¿no va a ser siempre el mismo si yo cambio el plano? Eso es lo que me cuesta ver. O sea, yo siento como que el punto está solicitado por ese vector. Por más que cambie el plano, no se me ocurre cómo ese ρ iría cambiando. Me cuesta ver esa parte. Está bien, tiene sentido que te cueste verla, pero vos tenés que pensar que vos tenés un punto que en realidad es un cubo, digamos, es un punto que tiene en 3 dimensiones, ¿está bien? Entonces, lo que nosotros siempre hicimos hasta ahora es analizarlo con los planos, que por ejemplo es el plano X, que son los planos correspondientes con normal X, con normal Y y con normal Z. Pero la realidad es que si vos, a todas las solicitaciones que están actuando sobre estructura, las analizás y querés ver qué pasa con otro plano, con el plano pi, es como que la descomposición de cómo estás viendo esas fuerzas externas, de las tensiones que se generan internamente, se ven de otra forma. Te lo estoy diciendo burdamente, digamos, pero no es el mismo rock que cortas. Claro, eso lo entiendo, pero quizás pensaba también, como justo contestó uno de los chicos, que era la proyección, por eso yo pensaba como que ese vector es siempre el mismo y al cambiarle el plano lo que estoy cambiando son las proyecciones que hago de ese vector. ¿Sabés qué? La idea está bien, pero fuimos a un nivel más. En vez de hablar de un vector proyectado en un vector, estás hablando de un tensor de tensiones que lo estás proyectando en un plano. Y después, ahora, vamos a ir a proyectar el vector de tensión a las direcciones normales y tangenciales al plano. Pero de alguna forma, la idea, el concepto es ese, pero no lo pienses como que estás proyectando un vector en otro vector. Estás proyectando una matriz en un vector, si querés. Entonces no es trivial lo que vos querés ver, que siempre se mantiene ρx, porque no es un vector, sino que es un ente matemático más complejo. Claro. Lo que sí se mantiene es el tensor. Claro, sí, el tensor para las coordenadas x y z dijimos que era constante. Claro.
A ver, sigue un poco más, Leandro, y capaz se despierta la idea. Pero entonces, yo tengo el plano Rho, perdón, tengo la tensión Rho pi, y lo que quiero ahora es determinar de esa tensión Rho pi cuánto está en la dirección de la normal del plano pi y cuánto tangencial. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Si yo quiero conocer cuánto vale sigma pi. ¿Qué tendría que hacer? A ver, siguiendo lo que estábamos hablando recién. Y ahí ya lo tendrías que proyectar el Rho pi sobre el eje X, digamos. O el X del plano que lo quieras proyectar, digamos. Ok, sería NP en este caso. Claro. ¿Y cómo se proyecta? Lo multiplicas por el coseno. Producto escalar. Sí, ¿que alguien dijo algo más? Producto escalar. Está bien, producto escalar, o sea, tiene que ver con el coseno, como dijo recién Laura, pero me gusta más la multiplicación esta por el versor de la normal del plano pi. ¿Y esto de acá, vector por vector, esto queda un escalar o un vector? Un escalar. Escalar. Y lo que yo quiero es un vector, ¿qué tendría que hacer ahora? Multiplicarlo por el versor de la normal. ¿Está bien? Entonces, fíjense cuál es el proceso, porque esta es la clave de este tema. Yo tengo un tensor de tensiones cualquiera, tengo una dirección de la normal de un plano cualquiera, y me da una dirección cualquiera de la tensión asociada a ese plano. Pero a mí después lo que me va a interesar es conocer cuánto de esa tensión está en la dirección de la normal de ese plano y cuánto de esa tensión está en el plano. Entonces, lo que hago es proyectar la tensión pi en la dirección de la normal de pi, que lo hago con esto, con esta partecita. Y eso que está ahí me da un escalar. Pero yo sé que después ese escalar está en la dirección n pi, entonces la tensión sigma pi vector vale esto de acá. Y si ahora yo quisiera conocer tau pi, ¿qué tendría que hacer? A Rho restarle sigma, siempre con vectores, ¿no? Perfecto. Esa es una excelente estrategia porque es mucho más fácil que proyectar Rho pi en la dirección esta de acá abajo y nada. Entonces, yo sé en definitiva que Rho pi, que es el total, es igual a la suma vectorial de la tensión en dirección de la normal del plano más lo que está contenido en el plano. Entonces, si este ya lo pude calcular y este ya lo tenía, tau pi es igual a Rho pi menos sigma pi. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bueno, esta es la idea general. Pero ahora, lo que nos va a interesar, porque ahora estamos hablando de dirección de cualquier plano, o sea, por ahora fue todo muy genérico. Bueno, entonces para un determinado plano puedo calcular Rho pi. Pero ahora yo quiero calcular o empezar a buscar algunos planos que sean más interesantes. ¿Está bien? Algunos planos que me digan algo. Y hay algunos planos particulares, que son los que vamos a mencionar ahora, que se llaman planos principales. O sea, van a ser planos, que puedo llamarlo N1, N2 y N3, donde lo que sucede es que la tensión de esos planos coincide con la normal de esos planos. Vamos a hacer un ejemplo. Estoy siendo prolijo con lo que digo y me parece que no me estoy confundiendo, pero sé que es como un montón de cosas, a pesar que lo digo despacio y con calma. Pero vamos a ver qué es eso. O sea, de vuelta, tengo esto así,
Imagínense que es otro tensor de tensiones, para no tener que cambiar tanto las direcciones. Este es otro tensor de tensiones. Vamos a hacer una división acá, de que este es otro tensor de tensiones. Pero tengo este plano, y voy a decir que este plano es el plano 1. Entonces, por ser plano 1, por ser un plano principal 1, lo que yo voy a saber, que la particularidad de los planos principales, es que la tensión asociada al plano S es paralela a la normal de ese plano. ¿Se entiende esto? O sea, es bastante sencillo, digamos, si me siguieron con la idea general, ahora lo simplifiqué. Digo, bueno, directamente, agarro mi tensor de tensión y lo multiplico por la normal de un plano, y la tensión asociada a ese plano da en esa dirección. ¿Está bien? En definitiva, si ahora yo quiero vincular esto de acá con esto que escribí acá abajo, ¿qué me pueden decir? Esto quiero que lo digan ustedes, porque es la clave de entender qué es un plano principal. Tau valdrá 0. Tau 1 es igual a 0. ¿Y qué más? Y sigma 1 es igual a rho 1. Perfecto. ¿Quedó claro? O sea, la definición de un plano principal, que ahora vamos a ver cómo nos calculamos y cómo nos trabajamos, es que la tensión asociada a ese plano no tiene componentes tangenciales. Esa es la definición. No tiene componentes tangenciales. Entonces, toda la tensión está en la dirección de la normal de ese plano. ¿Está bien? Esto es muy importante. Y esta misma idea se va a cumplir para 3 planos. En principio es para 3 planos. Pero después vamos a ver que puede haber más de 3 planos principales. Pero como mínimo hay 3. Como mínimo siempre hay 3 planos principales. ¿Qué tienen de particular esos planos principales? Que son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? ¿Se entendió esta introducción a plano principal? Sí, sí. Bien. Y ahora, cuando nosotros hagamos todos los estudios de las tensiones vinculadas a este tensor de tensiones, las tensiones más grandes que vamos a tener, las tensiones normales más grandes, son justamente las tensiones principales. Ahora lo vamos a decir un poco más prolijo. Pero, ¿por qué me interesa conocer las tensiones principales? Porque las tensiones principales va a ser el punto, digamos, perdón, el plano donde puede haber representado la tensión normal más grande que está solicitando a este punto. De vuelta. Yo tengo un punto que está en una estructura y quiero ver cuál es la tensión más grande que va a pasar por ahí. Y la realidad es que si yo, digamos, tuviese una máquina y puedo ir fileteando de distintas formas, podría ir determinando cuál es la tensión. O sea, porque ustedes pueden ver a partir de todo lo que estamos diciendo que la tensión que van a ver va a depender del plano con el cual yo esté cortando. Entonces va a haber un plano con el cual yo corte y pueda encontrar cuál es la tensión máxima. Y ese plano va a tener la particularidad de que toda la tensión que yo esté pudiendo ver esté en la dirección de la normal de ese plano. Díganme, los ayudantes, si estamos complicados hoy. ¿Cómo la ven? Pues siento que estoy yendo complicado. No, vamos bien, Ari. Se va entendiendo. Es un tema igual bastante, no sé, distinto comparado con todos los otros. Claro, va bien. Yo por ahora lo entiendo, pero no soy parámetro porque la recursé 4 veces, ya 5. Ah, mirá. Está bien, está medio flojo el marco. Pero bueno, va siguiendo algo. Está bien, por eso es más abstracto, como dice Manu, entonces, nada, me van diciendo. Pero estas son las ideas preliminares que quiero que tengan en la cabeza. Y vamos a volver a acá. Entonces, vuelvo a poner así. Vamos que ya no queda. Uy, ¿y ahora? Ah. Hacemos así. Tac, 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 tac. Bien. Y esto hacemos acá. ¿Esto porque está así? ¿Alguien me escribió el pizarrón?
No, bueno, entonces... me queda grabado. Ok, entonces, lo que decía es, todo lo que expliqué recién era para decir, bueno, yo tengo la normal asociada a un plano, puedo calcular la tensión asociada a ese plano. Pero si yo la tensión asociada a ese plano la vuelvo a multiplicar por la normal de ese plano, puedo calcular la tensión normal de ese plano. Perdón por decir muchas veces plano, pero son planos. Y si yo a la normal de ese plano, la tensión normal de ese plano la multiplico por la normal del plano, tengo el vector normal. Y si yo al vector de tensiones le resto el vector normal, tengo el tau normal. El tau de ese plano, perdón. Que son todas las cositas que ustedes tienen que poder calcular. Cuando tienen un plano, tienen que poder calcular la tensión asociada al plano, la tensión normal del plano y la tensión tangencial asociada a ese plano. Sigo. Y acá dice lo que queríamos ver, que cuando la dirección principal ocurre cuando la tensión coincide con la tensión normal y la tau vale 0. Que eso, si se acuerdan, algo de álgebra, va a estar asociado a conocer los autovalores y los autovectores de mi tensor de tensiones. Entonces acá, warning, acuérdense de álgebra 2. ¿Está bien? Que entiendo que es correlativo, y lo es, pero no sé si este cuatrimestre lo permitieron o no que siga... me parece que sí, ¿no? Sí, lo permitieron. Ok. Sí, no me acuerdo. Alguno de ustedes capaz me preguntó, pero ya... Hoy estaba... mientras preparaba esta clase ya no me acuerdo qué es lo que dije este cuatrimestre anterior. Es como que ya... Siempre estoy sentado en esta silla. Entonces se me recomplica saber. No sé nada. Bueno. Ok. Entonces. ¿Cómo vamos a conocer los planos principales? Acá hay algo que no habría que corregir. Estos son planos principales. Que los planos los conozco a través de las normales, porque después puede confundir. Quiero conocer las tensiones y los planos principales. Entonces, se cumple esta cuestión que está acá, donde pueden conocer que la tensión asociada a uno de los planos principales es directamente un escalar por la misma dirección, y esto se define como calcular autovalores y autovectores. ¿Está bien? Si ustedes calculan los autovectores, van a ser las normales de los planos principales, y si calculan los autovalores, van a ser el valor de esas tensiones principales. Entonces, si ustedes directamente, en vez de agarrar la calculadora y calcular los autovalores y autovectores de ese tensor de tensiones, trabajan con esto que es el determinante de M, y lo igualan a 0, van a llegar a una expresión que seguramente la vieron en la teórica, que es la expresión de los invariantes. O sea, van a encontrar 3 invariantes y van a trabajar sobre esta ecuación que se llama la ecuación de Lagrange, donde fíjense que es una ecuación cúbica y tienen 3 raíces, donde esas 3 raíces son los autovalores de mi problema. Y por lo tanto, los escalares de las tensiones principales de mi problema. Y esos invariantes se calculan como están acá, como la traza del tensor de tensiones, como todo esto que está acá, y como el determinante del tensor de tensiones. Entonces, si conocen cuánto vale I1, I2 e I3, y lo meten en esta expresión, lo resuelven como una ecuación, encontrar las raíces de ese polinomio. Entonces, de esa forma, conocen las tensiones principales. ¿Hasta ahí me siguieron? Vamos que queda 40 minutos. Sí, Ari. A ver. Es como que son muchas cosas y... Son muchas cosas. Entonces... Yo les pregunto algo. Recién, hace un ratito, hablamos de que
el tensor de tensiones lo definíamos y dependía de una terna. ¿Está bien? Este tensor de tensiones estaba acá. Si por completitud tendríamos que haber dicho acá, por ejemplo, X y Z. Depende de una terna. ¿Está bien? Porque yo con esa terna defino el vector, digamos, defino, digamos, cómo representar ese vector. Pero la realidad es que después tenemos tensiones principales. Pero si yo cambio la terna y en vez de poner X y Z pongo U, B y W, ¿ustedes creen que las tensiones principales van a ser iguales o van a ser distintas? Iguales. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Y porque también te va a cambiar las coordenadas de la dirección. Bien. A ver. Bien. Son iguales. O sea, supongo que no depende de la coordenada el estado de tensión de ese punto. Perfecto. O la tensión máxima. Perfecto. O sea, bien. O sea, yo en definitiva lo que estoy buscando, estamos yendo de a poco, es encontrar dónde la tensión es máxima. Digamos, para qué plan la tensión es máxima y el módulo de esa tensión no puede depender de la terna. O sea, es algo que va a pasar en mi estructura y no puede depender de qué terna estoy usando. Sí, cómo representarlo con la flechita y las componentes, pero el módulo de esto de acá, de una de las tensiones principales, tiene que ser el mismo. Entonces, cuando ustedes aplican la ecuación de Lagrange, que es esta que está acá, y calculan el determinante de M para cualquier terna que ustedes tengan con ese tensor de tensiones, van a trabajar con los mismos invariantes. O sea, cuando calculen la traza de lo que sea, del tensor de tensiones en la terna que sea, siempre les va a dar lo mismo. Sea la terna que sea, la traza de un tensor de tensiones siempre les va a dar un valor, que vale I1. Y lo mismo con el determinante, y lo mismo con todo. Entonces, en función de conocer los invariantes de los cuales no importa la terna, ustedes pueden conocer las tensiones principales de las cuales no importa la terna. ¿Está bien? Y a ver, voy a ir un paso más. Discar. Fíjense lo siguiente. Imagínense, a ver cómo venimos con esto, que yo encontré, si me siguen esta me voy a poner tan contento y si no me siguen me voy a poner tan triste, pero bueno, encontré esto de acá. Tengo mis tres planos principales. Y ahora digo, bueno, me gustaría conocer cuál es el tensor de tensiones, pero en coordenadas 1, 2 y 3. ¿Cómo sería este tensor de tensiones en coordenadas 1, 2 y 3? O sea, siempre estoy en el mismo punto, pero bueno, las direcciones 1, 2 y 3 no deberían ser coincidentes con... Bueno, vamos a ser consistentes, así cuando lo vean después, cuando Melanie lo vea después grabado, lo sigamos mejor. Digo Melanie porque dijo que veía la clase grabada. Seguramente lo ven muchos más, pero... y otra vez me confundí, por hacer chiste. X y Z. Y después acá encontré la dirección 1, la dirección 2 y la dirección 3, que vamos así. Es todo perpendicular, ¿no? Entonces, el punto que estoy analizando siempre es el mismo. Y yo ya conocía el tensor de tensiones en X y Z. Acuérdense que yo en mi tensor de tensiones lo conocía porque conocía la tensión ρx, la tensión ρy y la tensión ρz, que la ponía como columnas. Y ahora digo, bueno, pero en realidad yo quiero conocer el tensor de tensiones, pero en coordenadas 1, 2 y 3. ¿Alguien se anima a decirme cómo se completa esto? ¿Y por qué? ¿Cómo se completaría esto? La parte de tensiones tangenciales tenés todo cero. ¿Por Y qué? en la diagonal. Porque dijimos que era la condición para que sea principal. A ver, vamos de a poco. Está bien lo que está diciendo, pero vamos de a poco, así me voy más contento. O sea, acá, ¿qué tendrías que escribir? En esta columna. Rho 1. Bien, ρ1. Y ρ1
¿Cuánto decís que vale? Si ponemos las tres componentes de este vector. Sigma 1, 0, 0. Muy bien. Y no te podía preguntar por qué de vuelta, pues medio que ya lo dijiste. Pero perfecto. Entonces, ρ1 es sigma 1, 0, 0. ¿Y acá qué va? ρ2. Rho2 después Rho3. ¿Y cómo se escribe ρ2? 0, sigma 2, 0. ¿Y por qué no es sigma 2, 0, 0? Porque yo hago analogía con X y Z. Es 1, 2, 3, es lo mismo. Perfecto. O sea, acá es 1, 2 y 3. O sea, es la tensión 2 del plano 2, pero en coordenadas 1, 2 y 3. Entonces lo que tenés que poner acá es cuánto vale la componente en el plano 2, pero en dirección 1. ¿Cuánto es la componente del plano 2, pero en dirección 2, que justamente es sigma 2? ¿Y cuánto es la componente en el plano 2 en la dirección 3? Y vale 0, porque no tiene componentes tangenciales. O sea, bien, o sea, llegamos. Entonces, acá lo que va es ρ3 y, en definitiva, lo que ustedes pueden poner acá, que el tensor de tensiones 1, 2 y 3, como bien dijo Joaquín, es sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3. Perfecto. Bien. Entonces, ahora, si nosotros podemos conocer cómo es el tensor de tensiones en 1, 2 y 3, en definitiva sabemos cuánto vale las tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y hay una clasificación en cuanto a saber qué tipo de estado tensional está solicitando al punto 0. ¿Está bien? Y eso se va a definir de la siguiente forma, con las tensiones principales. Si sigma 1 es distinto, si sigma 1 es distinto a 0, sigma 2 distinto de 0 y sigma 3 distinto de 0, podemos decir que es un estado triple. ¿Está bien? Si sigma 1 distinto de 0, en realidad es una el valor de sigma, una de las tres tensiones vale, las tres tensiones principales valen 0. Perdón, las tres tensiones principales son distintas de 0. Dos tensiones principales son distintas de 0 y una vale 0. Esto es un estado doble. Y si sigma 1 distinto de 0, sigma 2 igual a 0 y sigma 3 igual a 0, es un estado simple. ¿Está bien? Y esto es algo muy importante y nos va a ayudar a resolver varias cosas que tenemos que ir trabajando. ¿Está bien? Entonces, una clasificación adicional a lo que venimos viendo es que en función de las tensiones principales podemos decir si es un estado triple, un estado doble o un estado simple. ¿Está bien? En función de cuántas son igual a 0 o distintas de 0. Esto es una clasificación. ¿Alguna duda? Bien. Ahora, si no spoileo la clase y aprieto este botón antes, fíjense lo que pongo acá. Que otra forma de clasificar el estado tensional, que es lo que hicimos recién con las tensiones principales, es hacerlo a través de los invariantes. Entonces lo que me dicen acá es, si el invariante 3 es distinto de 0, es un estado triple o espacial. Si el invariante 3 vale 0 y el 2 es distinto de 0, es un estado doble o plano. Y si el invariante 3 y 2 valen 0 y el 1 es distinto de 0, es un estado simple. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dije? Que el invariante no dependía de la terna de mi tensor de tensiones. Entonces, ¿por qué no chequeamos que esto realmente sea así, pero con el tensor en terna principal? Cómo me gusta recortar todo y tirarlo por todos lados. A ver, entonces, mirá qué bien que se pegó en cualquier lado. A ver. Ahí está, cuando está así me deja. Fíjense lo siguiente, lo interesante de esto.
El invariante no depende de la terna. Entonces, si yo quiero calcular el invariante 3 y verificar que un estado sea triple, lo puedo hacer en terna principal, si tuviera las tensiones principales. Y el invariante 3, ¿cuánto vale? Es el determinante de este tensor de tensiones. ¿Y cuánto vale el determinante de este tensor de tensiones? Y sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. ¿Y están todos de acuerdo que para que sea un estado triple tiene que ser distinto de 0? Porque fíjense que si los 3 son distintos de 0, el invariante 3 es distinto de 0. Pero automáticamente, si el invariante 3 es igual a 0, alguna de las 3 tensiones principales tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces acá pueden ver esto de acá. Y el invariante 2, calculado en 1, 2, 3, bueno, se las debo. Pero también pueden ver que el invariante 1 siempre es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. O sea que para que un estado sea simple, I1 sí o sí va a ser distinto de 0. Porque alguna de las 3 tensiones principales tiene que ser distinta de 0. Y el I3, porque con que una valga 0, ya se va a 0. Y si ustedes se fijan después en I2, en tensiones principales, les va a pasar la misma idea. Si 2 valen 0, todo esto vale 0. Entonces, fíjense cómo tenemos las dos herramientas para hacer esta clasificación de estado tensional y utilizar un poco el tema de las tensiones principales. Bien, entonces seguimos. Y fíjense acá que también podemos hablar de ejes principales para un estado plano. Nosotros acá tenemos un... A ver. Uy. Tenemos este cubito que está en el plano, o sea, estoy representando las tensiones asociadas a este punto, asociados a un plano X y asociados a un plano Y, que me generan un sigma Y y un tau XY, o en realidad sería un tau IX, pero por Cauchy valen lo mismo, y un sigma X. Y la dirección Y que es esta, y la dirección X que es esta, si yo la roto, o sea, voy a encontrar alguna de esas direcciones, de todas las que vimos, en la cual únicamente tenga tensiones normales. O sea, esta va a ser la dirección 1 y esta va a ser la dirección 2. Donde yo no me atrevería a poner nunca acá una tau que se llama tau 2,1 y una tau 1,2. Porque estoy trabajando con algo que son planos principales, o sea, que ya sé que no tienen tau. Entonces, cuando yo quiero representar todo este estado tensional en planos principales, fíjense qué sencillo se me hizo, porque sé que todas las cosas tangenciales se borran y no existen, y también sé que los planos principales son perpendiculares entre sí. Entonces, otra vez, lo que veíamos antes, ahora visto en el plano, ¿no? Lo que veíamos antes, que era una matriz, en este caso de 2×2, sigue siendo una matriz de 2×2, pero únicamente tengo componentes en las direcciones normales. ¿Está bien? Y acá lo que hay es una especie de videíto donde, bueno, está complicado. Las tensiones principales son los valores máximos y mínimos que tiene mi estado tensional, que es lo que les decía hace un rato y por eso me interesa conocerlo. Y eso está asociado a la circunferencia de Mohr, que la vamos a ver en breve. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Estoy yendo muy rápido, estoy diciendo muchas cosas. Siento que estoy diciendo como muchas cosas, pero no estoy diciendo nada. Pero no sé. Me siento así. No, se entiende, se entiende. Para mí no está yendo muy rápido, ¿eh? ¿No? Está yendo bien. No, estoy yendo está lento bien. en realidad, pero... Para mí estás bien, Ari. No, pero siento que estoy como que estoy diciendo muchas Pasa cosas que te nuevas. falta un poco el ida y vuelta, capaz, pero porque es Claro. un tema así.
Sí. Muy abstracto. Sino que vos necesitas, me Ah, por lo parece, menos para que pongan algún aplauso o algo así para... Nah, levantar un basta poco. de hacer eso, dale, pará, parezco un mongo, dale. Mirá. Ahí. Hay 2, 3, 4, 6. ¡Ay, la carita! Mirá. Para mí eso Mirá, significa después. venir bien, Ari. Mirá, hay un montón, che. Bueno, Un yo éxito. les digo una sola cosa, que esta es la verdad. Si yo me entero, me están mintiendo, me voy a enojar en serio. Prefiero que no ponga nada. Pero si yo veo un aplauso y después por atrás se filtra un audio que dice, no, la clase fue malísima, me voy a enojar. O sea, si es malísima, me la banco. Pero que no se filtre un audio entre ustedes bardeándome, pues me voy a enojar. Listo. Ah, ya la cagó todo el momento, ¿no? Cagué el tipo, estaba... Arruinaste el momento tierno Sí, totalmente. bueno, pero me Pero pone bueno. incómodo, me pone incómodo. Bueno, Sí, entonces, sí, lo sabemos. y no lo hagan. Entonces, seguimos.